Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Vamos a dar comienzo a la cuarta de las conversaciones sobre arquitectura moderna y contemporánea. Les solicito que por favor me confirmen si están viendo la imagen en modo pantalla completa. ¿La están viendo? Bogotá y Manizales. Aquí la estamos viendo bien. Perfecto, voy a comenzar con la presentación de nuestra invitada el día de hoy. Ella es la arquitecta Isabel Correa Ángel. Ella es arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con maestría en arquitectura de la Universidad de La Salle Ramon Llull de Barcelona, donde tuvimos el gusto de conocernos más de cerca porque estábamos compartiendo cursos allí, y es doctoranda en antropología social en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. Tiene experiencia en investigación, documentación y análisis de información. Ha estado vinculada a algunos procesos en el ámbito territorial y urbano con el Metro de Medellín y la Alcaldía de Medellín. En 2019 fue curadora asistente del Museo de Antioquia y desde 1994 hasta 2019 fue docente del área de Teoría e Historia y la maestría en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente, Isabel imparte el curso de Antropología Urbana en la especialización en Diseño Urbano de la Universidad Nacional de Colombia, aquí mismo, así como una de las cátedras de Urbanística en el pregrado de la misma universidad. Isabel, qué gusto que estés aquí compartiendo esta conversación. Hemos hablado muchas veces sobre Le Corbusier, pero es la primera vez que vamos a hacer este diálogo entre nosotros, haciendo este parangón entre Rem Koolhaas y Le Corbusier. Adelante, Isa. Bueno, no sé si me oyen bien. Sí. Estoy un poquito aislada, pero bueno. Temas para acá, para que puedas ver. Listo. Bueno, pues en principio gracias, Jaime, por la invitación. Pues esta es una conversación que tenemos hace muchos años. Sí, la habíamos empezado de muchas formas, desde que estábamos pues, en La Salle, en Barcelona. Teníamos como unas conversaciones entre arquitectos y bueno, todo eso empezó desde allá y acá terminó pues formalizándose muy bonito porque es un tema que yo creo que los dos nos sentimos muy cómodos, cada uno con estos dos personajes, pues por decirlo así. Entonces, yo me basé para hacer esta conversación, digamos, como en unos textos, diría yo, básicos, clave para esta comprensión pues, de este tema, y no solamente pues, del tema en específico, pero sí como de estos grandes maestros. Fundamentalmente, tomo como punto de partida un texto llamado Hacia una arquitectura, escrito por Le Corbusier en 1923. Tenía 36 años. Yo les voy a ir haciendo señas de cosas que me parecen muy importantes y muy interesantes de señalar, porque eso empieza a hacer las conexiones que necesitamos. Entonces, bueno, empiezo por esto, Hacia una arquitectura, 1923, Le Corbusier 36 años, y voy a hacer esa relación luego más adelante, ¿sí? También, digamos que hay un recorrido por algunas más de los textos escritos, que eso es una cosa también muy bonita que tiene esta conversación, y es que yo creo que en realidad hay una relación importante entre estos dos arquitectos, porque son tal vez de los pocos arquitectos, no digo los únicos, porque no, pero sí son de los pocos arquitectos que piensan la arquitectura, escriben lo que piensan, la hacen y al mismo tiempo, digamos, la están pensando. Hay una elaboración del pensamiento, de la escritura, del proyecto en sí mismo y de los planes también, ¿cierto? Como de lo que se queda en el plan. Y los dos tienen esto en común, pues. Entonces, es muy interesante como ponerlos también a conversar, porque eso también los relaciona y los junta. Hay otros textos que también utilicé y otras referencias, pues digamos, como bibliográficas. El texto de Cristina Vélez, Tocar con las manos, el mismo Hacia una arquitectura, algunos de los textos, pues que no me quiero repetir con Jaime, pero también del mismo Koolhaas. Entonces, para tratar como de buscar como esos puntos en común sin llegar a chocarnos, pero sí sabiendo que los estamos mencionando.
Pero en principio también me remito al principio de esta conversación, cuando Jaime me comentó de hacer esta conversación, y es un artículo que él mismo escribió llamado Rem Koolhaas, un nuevo moderno. Y pues yo de ahí retomo como esa pregunta inicial que nos estamos haciendo, y yo me fui por el lado de que quería explicar o más o menos comentar y revisar qué es esto justamente de ser moderno y esto cómo pasa en Le Corbusier, ¿cierto? Porque más allá, digamos, como de una postura del mismo movimiento moderno, que no es un estilo, es un movimiento, justamente, y más allá, digamos, como de una serie de asuntos que tienen que ver con unos periodos temporales, como con unos momentos históricos, este asunto de ser moderno tiene que ver fundamentalmente con una actitud renovadora, con una actitud revolucionaria, mejor dicho, pongo por encima de todo la palabra actitud. Ser moderno es una actitud que tiene que ver con la irrupción, con lo actual, con lo nuevo, con lo innovador, ¿sí? Y con romper, digamos, como los paradigmas de lo justamente anterior y de lo más anterior, ¿sí? Una idea que no se remite exclusivamente a un asunto del tiempo, pero que sí tiene que ver con unos códigos, con un lenguaje y con unas manifestaciones, en este caso desde la arquitectura, a través de unas materialidades. Entonces, esa pregunta de qué es ser moderno, yo trato de que Le Corbusier nos la conteste diciendo qué es para él ser moderno, ¿cierto? Y entonces estamos hablando fundamentalmente de una postura que rechaza mucho más que historicismos, mucho más que estilos, a pesar de que él lo menciona muchas veces, pero que también hay que adentrarse en qué es lo que está diciendo realmente cuando habla de historicismos, pues como de justamente la postura de los que utilizan los historicismos, que es otra cosa. Entonces, más que el rechazo a los historicismos, más que el rechazo a los estilos, lo que va a pasar con esa postura, con esa actitud, con ese asumir ser moderno de los modernos, tiene que ver con realizar, ejecutar, pensar y concretar un proyecto intelectual, plástico, arquitectónico, material. O sea, es toda una actitud de vida que lo que se está preguntando también, y esto lo voy a repetir todo el tiempo, es entender las necesidades de un nuevo orden, de una nueva civilización, que esto está estrechamente relacionado con una postura frente a esa nueva actitud de ese nuevo hombre que ellos denominarán moderno. ¿Que cuál es? Y ahí sí tiene mucho que ver y es muy importante mantener una relación directa y constante con un contexto espaciotemporal. Y estamos hablando del periodo de entreguerras, después de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, también con toda una actitud que despiertan, porque ellos son primero que los arquitectos, los artistas, los surrealistas, con toda esta noción y con toda esta comprensión que hay de la relación espacio-tiempo, ¿sí? Y también, digamos, como con una pregunta por el futuro, pero que obviamente está desencadenada por una postura frente a la máquina, frente a la revolución industrial y a todo lo que se vino con ese momento. Entonces, a partir de ahí, de entender, están pasando cosas y por lo tanto hay un nuevo orden, hay una nueva civilización, por lo tanto hay un nuevo hombre. ¿Quién es ese hombre y qué es lo que él necesita? ¿Qué debemos hacer para él? Ya nos pone, digamos, como en la situación de esa nueva actitud que rompe con lo anterior y empieza a comprender qué es eso nuevo para poder cogerlo, materializarlo, tratarlo, profundizar en él. ¿Y qué es lo que les digo? Que se convierte en todo un proyecto intelectual, arquitectónico, inclusive de la ingeniería, bueno, de todos los que tuvieron que ver en ese asunto de esa comprensión de ese nuevo hombre. Traje aquí una serie de modelistas, una lista mucho más grande, ¿cierto? Pero donde justamente, como hablo de ese proyecto intelectual, plástico, material, arquitectónico, artístico, de Le Corbusier mismo, o sea, nos vamos a centrar en esa figura de Le Corbusier, encuentro, digamos, que esa pregunta por qué es lo moderno y cuál es ese hombre moderno que ellos están preguntando para poder resolver y para poder entender qué es lo que hay que resolverles. Entonces, hay una serie de postulados, textos, planes, proyectos arquitectónicos. Aquí subrayo en rojo algunos de ellos, pues para mí, yo los pondría todos en rojo, pero me remito especialmente como a los más clave para esto que vamos a conversar. Y bueno,
Hay uno que no pongo precisamente porque es la sorpresa, pero no lo quise poner aquí, pero sí quiero pues que haya como una noción muy clara de esa cuestión de que esos postulados sobre el espíritu nuevo, todo lo que se produce a través de textos y de escritos, como fue hacia una arquitectura que ya se los dije en 1923, el resultado, el manifiesto que surge a partir del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna del 33, que es la Carta de Atenas, que sale después, casi 10 años después, en el 43, y digamos que también en ese orden de los textos, pero que es muy bonito porque uno lo que ve es que este hombre lo que escribe es lo que piensa, y lo que piensa es lo que hace, y lo que hace es lo que logra materializar ese proyecto de hombre moderno. Entonces, partirlo entre postulados, textos, proyectos y planes, eso al final termina todo mezclado porque perdón, el uno es la concreción del otro, es la coherencia con el otro. Entonces, el proyecto responde al texto, el texto responde al postulado, el postulado le está respondiendo también a un plan, y así sucesivamente. En el orden, digamos, como por ejemplo, los textos que les estoy señalando, el del viaje de Oriente, es un texto que también les voy a hacer ahorita, como voy a alzar la mano con él, es un texto escrito en 1911 por el joven Jeanneret, que es el verdadero nombre de Le Corbusier, Charles-Édouard Jeanneret, y revisado para una posterior edición en 1965 por Le Corbusier. O sea, entendiendo que el de 1911 es uno, es Jeanneret, y el de 1965 ya es Le Corbusier, ¿sí? En el 11 tenía 21 años y en el 65 tenía 78. Y bueno, y ya digamos como en el plan, digamos como de la revisión de la arquitectura, del proyecto arquitectónico, pues yo también me voy con todos, pero yo diría que en este momento, y lo que vamos a señalar, son 2 o 3 casas muy rápidas para quedarme con la última, que es la de la sorpresa, la Villa Savoie, el Cabanón, la casa pues que él se hizo para él mismo, y ya, y la tercera que es la sorpresa. Entonces, en principio, ¿cuál es esa idea de ese proyecto moderno en los modernos, pero insisto, mirado desde Le Corbusier? O sea, ¿por qué él habla de un proyecto moderno? ¿Por qué se habla de un espacio moderno? Y de esa idea, digamos, como de concentrarse en este tiempo-espacio en el que nos ubicamos, que yo diría que eso tiene mucho que ver con las claves de qué es ser moderno, es decir, estar ubicado en ese momento, pero no solamente eso, sino hacer una revisión de qué es lo que está pasando, porque se supone que debe haber una ruptura, es un clic, es como un momento de crisis, y ver esa crisis y revisarla para poder entender qué es fundamentalmente lo que se necesita, ¿sí? Y entonces, como ya les había dicho, hablamos de un nuevo orden, una nueva civilización, por lo tanto, de un nuevo hombre, ¿sí? En definitiva, eso está hablando de una conciencia, ¿sí? De que si hay un nuevo hombre, o sea, algo le está pasando a este ser, a este personaje, a este individuo, algo le está pasando por todo ese contexto que lo está rodeando, de todas las situaciones y de todos los eventos que están sucediendo. Esto hace que él sea un nuevo hombre, por lo tanto, su forma de habitar el mundo, de estar en el mundo, ¿sí? Tiene que ser diferente. Y por lo tanto, la arquitectura tendrá la responsabilidad de plantear una idea de espacio moderno que haga posible ese habitar moderno de ese hombre moderno, ¿sí? La responsabilidad de la arquitectura es responderle a ese habitar, a ese nuevo habitar que parte de una nueva forma de ser hombres en el mundo. Entonces, digamos que hay como una pregunta, una respuesta y como una caja de herramientas de cómo puedo elaborar y cómo puedo lograr la respuesta que estoy buscando. Entonces, al hablar de ese nuevo hombre y de ese habitar humano nuevo, estamos haciéndonos una pregunta sobre cuál es esa nueva civilización, ¿cierto? Al entender que ese nuevo habitar debe obtener una respuesta de la arquitectura, que es esa nueva experiencia del espacio, nos estamos preguntando cómo es ese espíritu nuevo y cómo se habita hoy, hacer una revisión del habitar, hacer una revisión del habitar. Ya sé que hay un hombre nuevo, cómo habita ese hombre nuevo, ¿sí? Y cómo voy a producir o cómo voy a poner al servicio la arquitectura para que ese nuevo hombre pueda habitar de nuevas formas y de nuevas maneras.
Para ello desarrolla o por lo menos identifica una serie de herramientas. En principio, estas herramientas que les señalo aquí, si las reconocemos bien, son herramientas que parten de principios completamente clásicos, una idea de armonía, una idea de orden, una idea que ellos llaman muy bonito la racional belleza. Recuerden este asunto de lo mecánico permanente en este movimiento moderno, de lo racional, pero siempre este llamado constante al asunto de la belleza que, abro paréntesis, no es lo bonito o lo contrario a lo feo, sino que la belleza no tiene nada que ver con eso, sino que la belleza es lo que emociona, ¿ya? Entonces, esa racional belleza, esa búsqueda, digamos, como de estos asuntos que en los clásicos estaban directamente relacionados con la proporción, con la armonía, ¿sí? Que se enlazan, y no es que haya una jerarquía ni un orden específico, pero que todo está relacionado entre sí con una idea de orden, con una idea de lo abstracto, de la geometría misma, ¿sí? Son las herramientas de las que se valdrá esa nueva arquitectura moderna, ¿sí? Para ejecutar espacios modernos para el habitar moderno. Entonces se identifica un problema, una necesidad y una solución. O sea, tenemos que hacer esto, ¿sí? Para ese nuevo todo, ¿sí? Esa conciencia sobre el habitar humano que conduce a una idea de una nueva experiencia del espacio moderno, y yo trato aquí como con esta fila de imágenes que les pongo acá, hacer como un recorrido por un asunto que me parece fundamental, y es hablar de que estos arquitectos, de que la modernidad pudo comprender que era necesaria cuando estamos buscando esa solución y cuando estamos buscando esa respuesta para ese habitar moderno, hay una relación, hay una coherencia, y se fundamenta en eso, la coherencia entre el hombre y el espacio que lo habita, ¿sí? El espacio que habita, perdón. Y eso dará como resultado la utilidad. Estamos partiendo de una pregunta: ¿qué es lo que necesita este hombre moderno? Y en este momento, en ese contexto del que ya les hablé hace un momento, en ese contexto lo que se necesita es eficacia, se necesita utilidad, se necesita, digamos, esto va a sonar muy exagerado, pues muy dramático, pero es como un estado de emergencia, ¿sí? Por eso la arquitectura tiene que responder, además de con esas herramientas que parten de principios clásicos, está partiendo de una necesidad que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con dos cosas muy bonitas, y las encuentro constantes en los textos que leo. Hablan sobre esa relación entre el hombre y el espacio que habitan. Son asuntos biológicos y fisiológicos. Biológicos porque hablan como de las propiedades de la vida, y fisiológicas porque habla de las funciones y de las leyes, ¿ya? Entonces, es eso lo que la modernidad, para poder dar respuesta a esas necesidades humanas modernas, se pega para poder producir ese espacio moderno, ¿ya? Entonces, es un asunto de coherencia, y la coherencia siempre dará como resultado que sea útil, que sea útil. Ahí aparecen dos palabras, ¿sí? Pues tres. Aparecen tres palabras que son distintas y que hay que diferenciar, y a las que hay que darle como su lugar: utilidad, uso y función. Entonces, el arquitecto moderno sabe perfectamente eso. Me voy a devolver porque acá hay una cosa muy importante que no la mencioné y tampoco les explico un poco como los dibujos, las imágenes, perdón. Y partiendo de esa conciencia de ese hombre máquina, como con esa idea inicial, que esto es puro hacia una arquitectura y es de donde parte todo este discurso, la relación del hombre con la máquina, el Partenón como la máquina de conmover, es decir, esa racional belleza de la que habla constantemente, que cuando hace esa revisión, digamos, de esa condición humana y de quién es este hombre, y lo convierte, lo racionaliza en un modulor, un hombre que a partir de sus medidas racionaliza las funciones y, digamos, como la estandarización de esa medida del hombre moderno, y le da como un sentido, o le da unas propiedades particulares al diseño de todo, ¿sí? Que es la ergonomía finalmente. Entonces, hay un reconocimiento de unas medidas básicas que racionalizan ese asunto de la belleza y también de la calidad, que va a ser una de las funciones principales de ese objeto moderno también. Porque es muy interesante hablar del objeto, forma hombre, ¿sí?
es como ese fractal, por decirlo así, que se da, digamos, como en todos los campos de esas revisiones que hace este movimiento moderno y esta arquitectura moderna, como me voy a ir de lo particular a lo general, de la cama, el objeto moderno, la cama, la habitación, el apartamento, el edificio, la manzana el barrio, la ciudad, y todo se va desplazando biológicamente, fisiológicamente, se va moviendo y se va convirtiendo todo finalmente en lo mismo. Paréntesis, así como llamado a algunos de sus textos cuando él habla de la arquitectura en todo, el urbanismo en todo, ¿cierto? De la misma forma que el objeto en todo. Entonces, esa relación forma-objeto, forma-hombre, se ve claramente como en toda esa secuencia de ese pensamiento de la solución a las necesidades humanas. Entonces, esto no es tan extraño, esto tampoco se lo inventan ellos, esto no es nada nuevo realmente, porque básicamente este asunto de pensar en las necesidades del hombre es la razón de la arquitectura, ¿sí? Es eso, ¿cierto? Entonces, si hablamos de un hombre nuevo, de un hombre moderno, que está desenvolviéndose, aprendiendo a vivir, aprendiendo a estar en el mundo maquinista, industrial, donde se mueven un montón de cosas, de situaciones, de actividades, de nuevas funciones, de nuevas ciudades, de nuevas formas de hacer el espacio. Entonces, casi que podríamos decir que ellos encuentran como tres elementos clave para poder hacer efectivo este asunto de un nuevo hábitat moderno. Y es partir de una nueva arquitectura, o sea, fundamental, romper con la tradicional. Y aquí hay una afirmación que hay que cogerla con cuidado porque habría que profundizar mucho en ella para que no se la tomen a mal. Pero es una idea de que justamente lo que ellos encuentran es que esa arquitectura tradicional estaba ausente del hombre en sí mismo. Lo que pasa es que estamos hablando del hombre común, ¿sí? No es que la arquitectura tradicional no pensara en el hombre, yo tengo mis dudas, pero no voy a entrar en eso. Es un asunto más como, digamos, como siendo una arquitectura revolucionaria para este hombre y esta nueva civilización maquinista, pues hay una preocupación y eso es de lo que hablamos de lo que se habla, ya me lo asumí, de lo que se habla en la Carta de Atenas, ¿sí? El hombre tipo, las formas tipo, la función tipo, la ciudad tipo, y se establece que todos los hombres, la función tipo del hombre moderno en las ciudades, habitar, trabajar, recrearse y circular. Es una idea, digamos, como de hacer esas funciones. Igual, necesidades comunes para un hombre común, para un hombre tipo. Entonces, esa particularización que hace común al hombre tiene que tener como respuesta una nueva arquitectura. Y esa nueva arquitectura debe materializar el espacio moderno, que volviendo a las herramientas que les había mencionado al principio, una idea de armonía, de orden, de racional belleza, ellos las convierten en las herramientas modernas, o sea, ¿cómo cogería la modernidad la armonía? ¿Cómo cogería la modernidad el orden y cómo cogería la racional belleza? Y entonces ahí hablamos de un asunto, junto con la armonía, una idea de proporción, que es la que ya teníamos desde los clásicos, con la estética. Una idea de orden que lo da la ingeniería, porque la arquitectura aprende esto de la ingeniería. Entonces, habla de una ingeniería, de la producción en serie, de la máquina, ¿sí? Y de un orden muy claro, muy establecido que también ya vamos a desarrollar. Y esa comprensión de la racional belleza que ellos le van a llamar la calidad del espacio. ¿Por qué la calidad? Porque con racional belleza logra suplir las necesidades humanas. Y finalmente lo logra a través, y para ellos finalmente el asunto va a ser un asunto de relaciones, que eso es lo que él va a convertir en arquitectura. Relaciones entre el interior y el exterior, y relaciones entre el hombre y la naturaleza, el hombre y el paisaje. Y siempre en las relaciones que se establezcan, porque ya vamos a hablar de otras relaciones, pero siempre en la mitad de las relaciones, la arquitectura que las hace posibles. Es la arquitectura la que hace posible la relación entre el hombre y ese entorno, entre esa naturaleza, entre ese paisaje. La relación posible entre el interior y el exterior de algo lo da la arquitectura y así pues sucesivamente. Entonces, estamos hablando de lograr con esa nueva arquitectura, con ese nuevo espacio moderno, que es ordenado, que es flexible, que es producido en serie, que
que cuenta con la calidad para cumplir con las necesidades humanas, que es estético, que es geométrico, que es abstracto, solamente, y digámoslo así, solamente, entre comillas, tiene como objetivo ofrecer una respuesta a ese contexto que hace parte de él, obviamente, ese hombre moderno. Estamos hablando de una arquitectura eficiente, cómoda y necesaria, fundamentalmente. Esa idea entonces, y como hablábamos hace un momento de ese forma-objeto, forma-hombre, hablaríamos también entonces de esa preocupación, y cuando hablamos de la relación interior-exterior, estamos también hablando de una relación entre la arquitectura y los objetos de uso que hay en ella. Voy a ponerlo en términos de la casa, ¿sí? Lo voy a poner en términos de la casa, no voy a decir arquitectura, pero comprendemos que el objeto con el que se materializa este asunto y la gran preocupación será la casa, que también tiene que ver con esas intenciones originales de la arquitectura, porque así empezó todo. Entonces hablaríamos de los objetos de uso de la casa, los objetos de uso de la casa moderna, ¿sí? Y el espacio de uso de la casa moderna, el espacio moderno, los objetos modernos y los objetos en general, todos en función de cumplir un servicio. Pero es muy interesante porque cuando hablamos de ese espacio moderno, que vendría a ser como el contenedor, y el contenido, los objetos modernos, hay una relación permanente que también hace que el movimiento moderno, más allá de ser modernos, el movimiento moderno en sí mismo haya sido lo que fue, y fue esa presencia permanente y ese soporte permanente en la relación espacio-tiempo soportada por una idea de orden. Y cuando hablo del tiempo, en este caso, estamos hablando de un tiempo por economía y por eficacia. Acuérdense que estamos buscando solucionar necesidades. Y por eso también decía, es un asunto de urgencia. O sea, cuando yo entiendo ese contexto de este hombre, entiendo que es urgente materializar ese espacio moderno. Entonces, es un orden que parte desde lo constructivo, lo arquitectónico, lo económico, lo industrial, hasta un tiempo eficaz, preciso, también económico, que por justamente ese asunto de la economía y de la necesidad tiene la posibilidad de ser producido en serie, responder ergonómicamente a esas necesidades humanas. Estas imágenes que les estoy mostrando, que corresponden al Cabanón, que es su cabaña donde él pasa los últimos días de su vida porque muere justamente aquí. Es una casa que increíblemente, pues digo increíblemente porque pucha, es una solución maravillosa, es una casa de 15 metros cuadrados, donde cumple fundamentalmente con todas las necesidades que se necesitarían para ese hombre moderno, en un espacio moderno, con una respuesta de arquitectura moderna. Voy a leer específicamente de qué se trata eso, y con esto entenderemos esa relación entre el espacio moderno y el objeto de uso moderno. Él dice, esta es una casa con 2 camas, una mesa con un pie pivotante, armarios empotrados, 2 cubos de madera que se utilizan como sillas, un pequeño y redondo fregadero de acero inoxidable, un baño, 2 ventanas de 70 por 70, una ventana de 30 por 70, todas localizadas para dar a la cabaña vistas panorámicas del suroeste y el sureste de la bahía. La pregunta el para qué. Ya sabemos que hay un para quién, ¿cierto? Que es la pregunta fundamental de la arquitectura, ¿sí? Pero lo que está resolviendo este nuevo espacio moderno es ¿para qué? ¿Y cómo? ¿Sí? Entonces, las preguntas del para quién, para qué y cómo, que son la pregunta, la respuesta y las herramientas que les decía desde el principio, tienen que ver con la resolución de esas necesidades humanas. Él se pregunta tanto para qué una silla, para qué una mesa, para qué una escalera. Inclusive hay unos textos de un documento, de un texto muy bonito que se llamaba Mensaje a los jóvenes estudiantes, donde es casi como una conversación con los estudiantes de los que han sacado muchos arquitectos contemporáneos, y donde él les dice y les hace la pregunta, ¿y para qué pone una ventana? ¿Y cuánto tiene que medir esa ventana? ¿Y por qué la pone ahí? ¿Y por qué es cuadrada? ¿O por qué es rectangular? ¿O por qué es redonda? Y entonces los coge a hacer las preguntas porque uno diría, claro, hay que tener ventanas, pero no. Él dice, ¿pero para qué la ventana? Y hago también acá otro clic, allá asterisco, hipervínculo, con un moderno contemporáneo, pues no sé,
o como en su momento también en las conversaciones con estudiantes hacía Luis Kahn, pues más actual, y Luis Kahn hace la pregunta también, y quiero cerrar el paréntesis para volver a Le Corbusier, pero Luis Kahn dice, en esos ¿qué quiere ser un ladrillo? Contesta, un edificio. ¿Qué quiere ser un auditorio? Un oído, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Cuál es esa idea de, o sea, para qué la cosa? La cosa objeto, la cosa casa, ¿sí? ¿Para qué una silla? ¿Para qué una mesa? Es muy bonito porque también en otro texto Le Corbusier dice, ¿para qué una silla? ¿Sí? Y entonces él dice, hay sillas activas para trabajar, hay sillas pasivas para leer, y una silla moderna siempre tendrá que ser una silla hecha en tubo de bicicleta con piel de potro. Pero esa es una silla moderna para reposar. O sea, una silla activa para trabajar, una silla pasiva para leer, una silla para reposar moderna con tales y tales y tales condiciones. O sea, no es cualquier silla, porque está respondiendo a un hombre moderno que reposa. ¿Ya? Entonces, es muy bonito, digamos, como esa conciencia, la palabra conciencia, intención, necesidad, respuesta, es como, ya con eso podría terminar. Entonces, esas intenciones originales de la arquitectura, que son fundamentalmente prestar un servicio a un hombre determinado, en una época determinada, en un contexto determinado, yo, además de la pregunta para qué una silla, una rampa, una escalera, también la pregunta se la hace Le Corbusier para qué una casa. ¿Sí? Se va en ese fractal que les decía ahorita, y para qué una casa. Y traigo el ejemplo específico de la Villa Savoie. Él sabía para qué era esa casa. O sea, no era una casa. Ninguna casa es una casa. ¿Para qué esa casa? ¿Para qué esa casa? ¿Para qué? ¿Sí? Así como hace la diferenciación entre una silla para trabajar, pero una silla moderna para reposar, ¿para qué esta casa? ¿Para qué la Villa Savoie? Y entonces, pues yo creería que la mayoría de nosotros conocemos esta casa, no voy a profundizar en ella, pero es que es una casa en donde es posible tener la experiencia del espacio moderno. Y la respuesta de ¿para qué esta casa? Son dos asuntos fundamentales. Es una casa para ser recorrida, y entonces ahí se nos viene el promenade. Es una casa para ser recorrida y es una casa para mirar el paisaje. Entonces ahí aparecen las relaciones. Cuando yo les decía, las relaciones donde en el medio está la arquitectura. Es la arquitectura la que hace posible la relación, que son muchas relaciones. Yo les decía ahorita, una relación interior-exterior, una relación hombre-paisaje, pero también hay una relación contenedor-contenido, ¿sí? Envolvente-desnudez, exterior-interior, curva recta. Hay muchas relaciones que son resueltas por la arquitectura. Y en este caso, cuando digo una casa para ser recorrida, es una casa que se resuelve con arquitectura a través de la circulación. Pero es una circulación que no es una circulación como de la circulación, es para recorrer la casa, para tener la experiencia del espacio, para poder experimentar esa relación espacio-tiempo. Y finalmente, la casa para mirar el paisaje, que es, eso sí concreta la relación interior-exterior y que es recurrente en Le Corbusier por esa búsqueda que él tiene permanentemente, digamos, en estos asuntos de esas casas particulares. La casa sorpresa es la Petite Maison, la pequeña casa, también conocida como Le Lac. Es la casa, y empiezo por esto, porque es lo más importante. Es la casa para sus padres, junto al lago de Ginebra, en Suiza, construida en 1923. 1923, hace Le Lac, escribe hacia una arquitectura. Entonces, es un muchacho de 36 años con la cabeza caliente, pensando la arquitectura, haciendo lo que piensa, haciendo lo que dice, manteniendo esa coherencia y esa búsqueda de las necesidades humanas. Por eso empiezo por decir, es la casa para sus padres. Dos personas mayores que necesitan y tienen unas condiciones de vida particulares, y eso es lo que él resuelve, ¿cierto? O sea, es esta casa. La traigo y hablo muy tranquilamente porque considero que es la verdadera máquina de habitar. Hay muchos ejemplos, todas las máquinas de habitar de Le Corbusier, pues
son muy claras, pero esta me parece el mecanismo perfecto, es una pieza de relojería hermosa, donde Le Corbusier pues despliega realmente todo su pensamiento sobre lo que debe ser ese habitar moderno para dos personas con unas condiciones particulares dadas por su edad y por su forma de vida y por las búsquedas. Es una casa que, bueno, les decía, tiene una relación muy importante también entre ese interior y exterior, pero que fundamentalmente, así como les hice la descripción del cabanón, voy a describirla partiendo de un texto que también escribe Le Corbusier, que se llama La Petite Maison, la pequeña casa sobre esta casa. Entonces vuelve y juega el arquitecto que escribe sobre lo que piensa y sobre lo que produce. Y él dice, esta es una casa para dos personas. Responde a un programa, ¿sí? Que, ojo, esta idea del programa no es que sea lo fundamental, sino que es el programa el que responde a las necesidades, ¿sí? Entonces, primero tienen que estar dadas las circunstancias, tienen que estar identificadas las circunstancias, y a partir de ahí, esto es hermoso, él busca el lugar para que esas condiciones que él está buscando para resolver esas necesidades humanas de sus padres, de las personas mayores, sean dadas. O sea, él tiene claras las condiciones y para esas condiciones busca el lugar. No es al revés, no se inventa la necesidad del lugar. Él tiene claras las necesidades humanas y busca el lugar. Es una casa de 56 metros cuadrados, ¿sí? Metros cuadrados que están distribuidos, ojo, y eso es lo que uno pensaría que es el programa, pero eso no es el programa, que están distribuidos según las actividades, es decir, según los usos. Y acuérdense que es diferente, utilidad, función y uso. ¿Cómo uso la casa? Los objetos de uso, para que una silla, todo lo que ya hablamos, ¿cierto? Entonces, son metros cuadrados organizados, distribuidos, manejados de acuerdo a un uso. Tiene una ventana de 11 metros de longitud, tabiques móviles y camas ocultas para improvisar la instalación de los visitantes. Esta es la casa, la Petite Maison. ¿Sí? Entonces, y traigo, digamos, por último, pues, sobre esta casa, esta imagen, que yo le haría un silencio, pues, infinito, pero voy a leerles una cosa para contextualizar un poco de palabras del mismo Le Corbusier, como digamos que la descripción de esta imagen que les estoy mostrando. Dice Le Corbusier en la Petite Maison: la razón de ser del muro de delimitación que se ve aquí es cerrar la vista al norte, al este, parcialmente al sur y al oeste. Un paisaje omnipresente en todas las caras, omnipresente, termina cansando. ¿Han observado ustedes que en tales condiciones uno no lo mira más? Para que el paisaje cuente, ojo, esta es como, les doy la clave. Para que el paisaje cuente hay que limitarlo, dimensionarlo mediante una decisión radical, hacer desaparecer los horizontes, levantando muros y descubrirlos únicamente en algunos puntos estratégicos por interrupción del muro. Entonces uno ahí se acuerda la pregunta a los estudiantes, ¿y esa ventana por qué ahí? ¿Sí? La regla sirvió aquí. El jardincito cuadrado de 10 metros de lado quedó enclaustrado entre los muros norte, este y sur, convertido en una sala de verdor, un interior. En el muro sur, sin embargo, se perforó una abertura cuadrada para lograr proporcionalidad, objeto de dimensiones humanas, también para crear sombra y frescura. Súbitamente el muro se detiene y surge el espectáculo. Luz, espacio, ese agua, esas montañas, ya está, efecto logrado. Esa es la descripción que hace Le Corbusier de esta última relación que él entrega a esa necesidad humana que él llama la proporción, ¿sí? Que tiene que ver con las dimensiones humanas. No es solo una ventana para mirar el paisaje, es una perforación en un muro acompañado de unas sillas para sentarse a deleitarse con el paisaje, que es otra cosa. Eso es el uso, no la función. Hay entonces en esto la definición de dos asuntos primordiales: la resolución de la necesidad humana con calidad y el reconocimiento de las cosas inmutables. Ya voy a acabar. El reconocimiento de las cosas inmutables. Cuando a uno le preguntan ¿para qué esta casa?, entonces Le Corbusier diría: para dar solución a dos asuntos primordiales, las necesidades humanas y el reconocimiento de las cosas inmutables. O sea, este hombre la tiene clara a sus 36, con la casita de los papás. Y por allá en otro texto,
porque él siempre está pensando en lo mismo, en cómo concebir el urbanismo. Un texto del 43 habla de las cosas inmutables otra vez, y él dice, ¿qué son las cosas inmutables? Un techo, una aldea, un campanario, una casa, etc. Piedra, madera y tierra, manos, corazón y alma. Patria y hogar, por cuyo intermedio no pasará el mundo moderno. Bueno, termino, ya sí, esas son las cosas inmutables. Termino con esto ya, también leyendo, yo creo que esto es, para mí es supremamente conmovedor. Es un texto, el último texto que Le Corbusier escribe, en este texto que se llama El viaje de Oriente, que es un texto que escribe en 1911, el que les conté al principio, que es el joven Jean Héret, de 21 años, estudiante de arquitectura sin facultad de arquitectura, que se convertirá en Le Corbusier, que lo revisa para su nueva edición en 1965, y ya uno entiende, no solamente que este pelado ya entiende que son las cosas inmutables, que son las cosas permanentes, que es ser moderno, ¿sí? Y bueno, es aquí donde finalmente lo describe. Voy a leerlo para terminar. Es un texto pues que demuestra toda esa comprensión de la modernidad. Dice, estoy muy afectado por todas esas cosas de Italia. Él se fue a recorrer, perdón, antes de empezar, ya algunos de ustedes lo saben, se va a recorrer varios países de Oriente en esa búsqueda del aprendizaje de la arquitectura. Le Corbusier no estudia arquitectura en una escuela de arquitectura, pero sí estudia con arquitectos, con maestros de obra, bueno, es un aprendizaje más empírico, pero se va en busca del conocimiento de la arquitectura desde la arquitectura. Y escribe este texto. Dice, estoy muy afectado por todas estas cosas de Italia. Había vivido 4 meses de magistral sencillez. El mar, montañas de piedra y con el mismo perfil, Turquía con las mezquitas, las casas de madera, los cementerios, el Athos con conventos cerrados como una prisión alrededor de la única iglesia bizantina, Grecia con el templo y la cabaña, la tierra era desnuda. Era lógico que la vida se concentrase en las aldeas y nada fuera de eso nos distraía, lo sabíamos. Desde Brindisi he visto todos los estilos y todos los tipos de casas, todas las especies de árboles y de flores, de hierba. Las montañas tienen una figura, los estilos se complican, aglomeración a menudo dudosa. Todo nos lleva a distinguir a los turcos. Eran educados, graves, tenían el respeto por la presencia de las cosas. Su obra es inmensa y bella y grandiosa. Qué unidad, qué inmutabilidad, qué sabiduría. Las tardes ante los atrios de las grandes mezquitas. ¿Por qué nuestro progreso es feo? ¿Por qué los que todavía tienen sangre virgen se apresuran a sacar de nosotros lo peor? Gustamos del arte. No es seca teoría seguir haciendo arte. Es que ya nunca más haremos armonía. Nos quedan santuarios para dudar por siempre jamás. Allí no se sabe nada del presente, se está en el pasado. Lo trágico y la alegría exultante se tocan. Se sacuden por entero porque el aislamiento es completo. Esto ocurre sobre la Acrópolis, sobre los peldaños del Partenón. Se ven realidades de otros tiempos y más allá del mar. Tengo 20 años y no puedo responder. Bueno, me siento allá. Sí. Gracias, Isa. Espero corresponder en mi explicación a lo bien que lo hiciste, ¿no? Pero siéntate aquí. Sí, sí, bueno. por favor. No me dejes solo. ¿Dónde es que se pone lo de pantalla completa? Aquí. Listo. Voy a hacer una parte como más complementaria. Me parece que lo que ha explicado Isabel va muy bien con lo que voy a referir a continuación, que tiene que ver esa relación entre dos personajes que distan alrededor de 50, 60 años y que han visto la modernidad de dos maneras bien distintas. Curiosamente pusimos la misma imagen que tú estás
seleccionaste, que me parece muy bella. Y parto de un par de libros, que son eso que tú decías, que son las reflexiones escritas, puestas sobre el papel. Cuando uno escribe, fija los pensamientos. Yo creo que es importante. Estos dos libros son Hacia una arquitectura, escrita en 1923, y el otro es Delirios New York, el Nueva York delirante, un manifiesto retroactivo para Manhattan de Ren Koolhaas del año 78. Son unos 55 años de separación, pero ya las portadas de los edificios, de los libros, perdón, ya dicen bastante. La portada del libro de Le Corbusier nos muestra un pasillo de un paquebote, de un bote transatlántico, y nos está hablando de esa idea maquínica, de esa idea como de la máquina grande de vapor. Y por el contrario, Koolhaas nos está mostrando en esa imagen, donde aparece en el fondo una ventana por la que se asoman diferentes edificios, una habitación, probablemente de un hotel, donde yacen un par de rascacielos flácidos, no están, digamos, sólidos, sino que están como yaciendo ahí, y en uno de los bordes del colchón hay un condón, hay un preservativo. Acaban de hacer el amor, acaban de copular y están ahí expuestos a la vista de los demás. Entonces ya desde el principio hay como una especie de ironía. Voy a explicar brevemente, porque cada uno de estos libros tiene como mucha tela de cortar, pero mirar un poquito la perspectiva con los cuales se hacen cada uno de los libros. En principio de Le Corbusier, escrito en 1923, es un compendio, es una compilación de varios artículos que aparecen en una revista que se llama L'Esprit Nouveau, donde él va coleccionando esta especie como de recetario del pensamiento, digamos, fragmentado, pero que después va a ser el corpus de ese libro más grueso que es Hacia una arquitectura. Y empieza con esta estética del ingeniero de la arquitectura. Es curioso porque Le Corbusier, este personaje de 36 años, haciendo esta casita, está pensando qué tienen que hacer los arquitectos, hacia dónde tienen que mirar, y lo que está haciendo es un llamado de atención. Miren ustedes a los ingenieros, miren lo que están haciendo los ingenieros, distinto a lo que están haciendo los arquitectos en ese momento. Y aborda como tres asuntos que son fundamentales para la arquitectura. Uno de ellos es el volumen, el otro la superficie y el plan. Y en el volumen, él está relatando acerca de los silos de almacenamiento de granos de comida, asuntos que hacen los ingenieros que calculan para poder almacenar la comida, la utilidad. Esto que estabas hablando antes. Nos habla de la superficie y luego nos muestra uno de estos palacetes renacentistas, yo creo que es el de Bramante, Rafael y Bramante, exactamente, donde dice que la superficie es importante porque transmite sensaciones. Es distinto tenerla lisa a tenerla bien corrugada. Y nos habla también del plan y nos muestra el plan de la Acrópolis de Atenas. Y nos habla de advertencias, o sea, es como si nos estuvieran jalando de las orejas. Señores arquitectos, ustedes están mirando para donde no es. Miren lo que sí hay que ver. Y lo que hay que ver es lo que están haciendo los ingenieros, lo que se hizo en el pasado y lo que se hizo más remotamente desde lo clásico. Otro llamado de atención, pero esta vez lo titula Ojos que no ven, porque él sí que sabe ver, él sí que sabe apreciar y nos está enseñando de alguna manera a cómo sí ver. Y nos muestra que lo que hay, hacia dónde hay que dirigir la mirada a principios del siglo XX es hacia estas máquinas. En principio los paquebotes, que son unos barcos transatlánticos que cruzaban de un lado a otro, que llevaban 5.000 personas adentro, son unas ciudades ambulantes. Miraba hacia los aviones, que lo maravillaban porque pensaba, claro, esto está colgado del aire y nos pueden incluso mirar. Las fotografías son dicientes también acerca de, como de ciertas referencias, y luego una especie de pistón o de cigüeñal de un automóvil. Entonces hay que mirar las máquinas que está produciendo el hombre. Yo creo que el tema de la utilidad tiene mucha razón, porque lo moderno tiene que ver con lo útil, pero también en ese mirarlo actual de ese momento, de principios del siglo XX, hay como una mirada retrospectiva. Y hay que ir como a la fuente, a los orígenes, a lo clásico. Y aquí, en estas dos páginas de Hacia una arquitectura, está haciendo una comparación entre dos edificios. Uno es Paestum, que está en Italia, y el otro es el Partenón, que está en Grecia. Y hay una diferencia entre ellos de varios años, pero dice del segundo, del Partenón, que es un modelo de excelencia. Claro, nosotros, ojos desprevenidos, diríamos, son como la misma cosa, pero no son la misma cosa. Y él los compara con dos automóviles, el Humber de 1907
y el Delage de 1921. El segundo es mucho más estilizado, mucho más moderno para esa época y es mucho más eficiente seguramente. Entonces, él dice que se van optimizando esos productos y esos modelos. Después nos habla de arquitectura y nos habla de varias ciudades. Una de ellas es Roma, que puede ser donde aprendamos mucho, pero también el escenario de los horrores, porque también habla sobre eso. Roma es ambas cosas. Nos habla de las ilusiones de los planes, puesto que las estamos mirando desde arriba, como si fueran unos planos estrellados, o a veces ir a la fuente de los orígenes, a Grecia, y concretamente a Atenas, y concretamente al Partenón de la Acrópolis de Atenas, que para él es el modelo de excelencia, pues el espíritu que está reinando, el espíritu que emana esa emoción, propiamente viene del Partenón de la Acrópolis de Atenas. Y como lo decía Isa, hay como esta mirada también a lo maquínico. Y entonces él habla sobre o hacemos arquitectura o hacemos la revolución. De verdad, es que tenemos que transformar el tiempo. Tenemos que cambiar ese tiempo, o sea, que sea acorde para lo que corresponde. Y entonces nos hace ver las máquinas y se pregunta, ¿y será que podemos hacer casas como si fueran automóviles? Y hay un capítulo en el cual muestra una fotografía de los automóviles Citroën y luego nos dice, si Ford podía fabricar miles de carros en unos pocos días, ¿por qué no fabricar casas como si fueran carros? Eso se preguntaba él. Pasamos a otro, que sería me parece que mandé la presentación, que no era, pero no, bueno, me valdré de esta. Este ya es de Lily New York. Y Ren Koolhaas empieza por hablar de cierta retrospectiva hacia lo que fuera Manhattan. Y nos habla de unos elementos que son contrastados. Esa torre Latin y luego, sobre la imagen de la derecha, pues está la torre Latin junto con una esfera. Él habla como de unas oposiciones. Justamente para subir a la torre se requiere el ascensor. Otis, quien inventa el ascensor, lo que hace es un gran invento que revoluciona las ciudades y la industria. Ahí está el señor Otis montado en una plataforma. Hay todo un evento espectáculo porque él ha puesto en la parte de abajo un cojín con un cuchillo y ha hecho bajar esa plataforma hasta cierto punto y la gente se ha sorprendido porque, claro, esto podía haberlo herido, no sé qué, pero entonces daba cuenta de que podía parar la superficie donde quisiera. Y esto es básicamente el ascensor, una superficie que se eleva o baja o se para en algún sitio. Y eso ha permitido acceder y hacer las torres, y esas torres y esas agujas contrastan con unos espacios esféricos. Entonces nos habla aquí sobre ciertos contrastes. Todo esto se da en Nueva York en un ambiente bastante particular, porque digamos que Manhattan es una especie de laboratorio sobre el cual va a germinar la arquitectura, mucha de ella moderna, pero también mucho de las ciudades. Y resulta que se germina más particularmente en una isla que se llama Coney Island, que está aquí, que es donde toda esta gente que está produciendo, que está trabajando, Manhattan es una isla, atraviesa Brooklyn y se va hasta la isla de Coney Island a divertirse, básicamente a divertirse. Entonces hay unas hordas de trabajadores que se van los fines de semana, toman el tren, se bajan allí a desinhibirse y hacer cuanto no pueden hacer en las ciudades. Entonces es el sitio de la experimentación. Y en esa isla hay unos parques de atracciones hechos en cartón piedra. O sea, son ficticios, son ciudades ficticias donde solamente funcionan los fines de semana y hay cientos de actividades un poco absurdas, pero bueno, los parques de atracciones son un poco eso. Entonces, en esta que se llama Luna Park, aquí lo vemos de día y aquí lo vemos de noche, es resplandeciente, es realmente la ciudad del espectáculo. Y en esos parques de atracciones hay, por ejemplo, el día eterno. Entonces ponen luminarias durante la noche donde la gente se puede bañar y es como si fuera todo el día. No hay noche. O hay otros que son los barriles del amor, donde la gente se mete en unos barriles, van rodando y van teniendo contactos unas personas con otras y por eso los llaman los barriles del amor. O se pueden montar en un caballo, que es de plástico también, y hacer carreras, porque les atrae como este asunto de irse a otra parte y montar un caballo ficticio, que no es un animal, sino que es una máquina que los va transportando. Pero también en estas islas, en estos parques de atracciones, hay uno que se llama el Dreamland, que es sobre los sueños, donde hay una ciudad de enanos. Y resulta que en esa ciudad de enanos es anárquica, o sea, no hay leyes, hay promiscuidad, hay cientos de enanos que reproducen más enanitos y no sé qué, no hay leyes, y se vuelve como el centro de la anarquía.
Entonces, todo esto, que es atípico, que es raro, que es divertimento, llama la atención de Ren Koolhaas, y dice que este es el laboratorio sobre el cual se va a germinar la ciudad de verdad. Otro de los capítulos de ese libro, de Delirios New York, es el de los rascacielos. Claro, en Chicago y en Nueva York se da este fenómeno de los edificios altos, gracias justamente al asunto de la creación del ascensor. Otra nueva imagen, hecha por Madeleine Briesendorf, quien fuera la primera mujer de Ren Koolhaas. Estaban casados, ella una artista, y hacía este tipo de dibujos bastante bellos, pienso yo. Y claro, Manhattan es como el centro, no sé si han visto esta película futurista hecha... ¿Ah? Bueno, ya se me vendrá a la mente. Pero donde surge también el rascacielos, que es la multiplicación del suelo. Básicamente lo que hacen es coger el solar y extruirlo hacia arriba tantas veces sea necesario. Entonces, si se puede hacer 100 veces se reproduce y son 100 niveles distintos, gracias al ascensor. Y ocurre una cosa que es como la aglomeración de muchos de los edificios. Aquí vemos dos, que son el Flatiron y el World Tower Building, que son dos edificios que son de los primeros que se hacen. Y luego vemos también una imagen de esa metrópoli congestionada. Y habla también como de ciertas filosofías. Claro, cuando surgen esos rascacielos, pues esta ciudad se llena de rascacielos que hay que controlar de alguna manera, porque todos son como excluir el solar y unos van tapando la luz al otro, entonces surgen problemas. Como que la luz del sol no llega directamente hasta la calle, entonces tienen que hacer unas regulaciones para hacerlos escalonados, para hacerlos de determinadas maneras. Y aquí está un arquitecto, Hugh Ferris, que está pintando, está, digamos, de alguna manera modelando esa idea de lo que puede ser el rascacielos, y curiosamente en el fondo tiene trozos del Partenón. Entonces, el Partenón actual, el más reciente, son los rascacielos. O sea, si hace 3000 años eran los Partenones griegos, ahora son los norteamericanos los Partenones. Aquí lo está dibujando, lo está pintando y está mostrando como esa relación del individuo frente a estos rascacielos. Y otra cosa que reivindica Koolhaas es el asunto de la congestión, la cultura de la congestión. Tú hablabas antes, Isa, acerca como de darse cuenta o percatarse del tiempo que se corresponde. Yo creo que si Koolhaas tiene algún mérito es justamente ese de reivindicar aquello que nos es común o hacerlo más evidente. Entonces, él habla, incluso en términos positivos, de la congestión y muestra cómo la ciudad se ha ido congestionando y se ha ido cada vez como complejizando más. Esta es la sección de una calle de Manhattan donde están los transeúntes y los automóviles, y después hace varios niveles para los transeúntes, deja abajo los vehículos y después mete más vehículos y más carros, con lo cual esa ciudad se ha vuelto un caos. Si la modernidad consiste justamente en ese asunto del orden, de controlar el caos, él está reivindicando de alguna manera el caos, todo lo contrario. Bueno, suceden cosas fantásticas. El libro es bastante raro, los dos son muy extraños porque toman temas curiosos, pero digamos que aquí él está reivindicando este asunto del ballet. Resulta que hacen unos bailes de disfraces muy tradicionales, invitan a los arquitectos y cada uno se disfraza de su propio edificio. Nosotros hicimos hace poco esto aquí en la facultad. Para la tarde de Halloween, pues hubo varios que se disfrazaron. Entonces aquí también es como un Halloween, es una fiesta de disfraces donde el señor que diseñó, digamos, el Empire State se disfraza de Empire State, el que diseñó el Chrysler, que es este señor aquí tan elegante, pues se disfraza muy fielmente a su edificio. Y hay una chica que va atendiendo por ahí con un lavamanos sostenido, disfrazada de chica lavamanos. Pero también surgen como las manzanas. Hay edificios tan grandes que ocupan toda la manzana. Y esas manzanas se vuelven una especie de islas. Él habla de archipiélagos de islas. Entonces hay uno que se llama el Waldorf Astoria, que es un hotel, o habla del Empire State Building, que es este edificio donde se sube King Kong, que también ocupa una de esas manzanas. Y en uno de esos edificios extraños, él formula una teoría que me parece interesante, que es el de la lobotomía. Seguramente ustedes han escuchado que la lobotomía es una especie de trepanación cerebral en el cual se corta un circuito en el cual el cerebro y el cuerpo no funcionan de manera
similar, sincrónica, sino que son como cortocircuitados y están desconectados. Y él habla de que justamente la arquitectura se disocia del urbanismo. Una cosa es lo que se ve desde afuera, una cosa es lo que se percibe en la ciudad y otra cosa es lo que sucede en el interior de los edificios. Entonces, ese edificio que se llama el Downtown Athletic Club, que es este de acá, que es más oscuro, resulta que es un edificio bastante curioso porque es un gimnasio para hombres, solo para hombres, donde hay esta representación, los hombres van en guantes de boxeo comiendo ostras, lo cual debe ser imposible de hacer, abrir una ostra, no sé, me parece una cosa descabellada, pero bueno, él hace como alusión a esto. Y en ese interior, se fijan ustedes en la sección, hay múltiples alturas de secciones, donde en el piso número 12 hay una piscina, este debe ser el piso 12 de la piscina, y en el piso número 7 hay una cancha de golf. O sea, puede suceder cualquier cosa en el interior de estos edificios. Y él reivindica este asunto. Habla de otro fenómeno curioso en Manhattan, que es el del Rockefeller Center, que es un conjunto de edificios, pues debidos al señor Rockefeller, él es el que sponsoriza toda esta construcción, donde todos estos arquitectos están jugando como con maqueticas a hacer el conjunto. Y es un conjunto que no tiene arquitecto, sin nombres, porque parecen todos. O sea, es un conjunto hecho por muchos arquitectos, donde se pierde la autoría. Pero curiosamente después fragmentan cada uno de esos edificios y los llevan por aparte y los trabajan de otra manera. Otros arquitectos y vuelven y los juntan. Es una cosa un poco loca, pero bueno, él reivindica esta situación también. Y lo que me parece más interesante del libro es el final, donde el capítulo donde dice, europeos, cuidado, Dalí y Le Corbusier conquistan Nueva York. Y empieza justamente por Dalí. Cuando llega Dalí, va en el transatlántico y le pide al cocinero del barco que por favor le haga un pan de 15 metros de largo. Entonces el panadero le dice, no, no tengo esa dimensión. Puedo hacerlo de 2,5 metros, le pongo un palo por la mitad, y bueno, y se bajó con el pan debajo del brazo de 2,5 metros, y nadie le preguntó nada sobre el pan. Era una cosa surrealista realmente, porque él llega allí esperando sorprender, pero nadie es sorprendido por esta situación. Y una de las cuestiones que habla justamente en este capítulo es de una situación surrealista, total, porque él habla de ciertos métodos para curar gente que tiene problemas psíquicos, como los enfermos mentales de los sanatorios. Entonces, aquí hay una fotografía muy amena de unas chicas que están departiendo en una fiesta, pero resulta que estas chicas son enfermas mentales. Y entonces, él sostiene, Dalí, de que hay un método para curarlas y es tratarlas de manera natural. O sea, en tanto haya como naturalidad en el tratamiento, pues lo demás se va a naturalizar y va a volverse normal. Y lo llama método paranoico crítico, que es una simulación sistemática de la normalidad que se transformará en una verdadera normalidad. Él los describe así como un método de tratamiento. Y resulta que Dalí se basa en una pintura del Ángelus de François Millet de 1859, que es una imagen tradicionalista, donde aparecen un par de campesinos en el campo. Hay unos fardos al lado de una carretilla, un tridente, y parece que han recogido unas cuantas papas y están aquí como orando, ¿no? Están en una escena tradicional. Pues digamos que Dalí revierte este significado y hace esas otras figuras y sostiene, realmente lo que está aconteciendo ahí es una escena sexual, porque el personaje del hombre realmente está escondiendo debajo de su sombrero una erección. Y los fardos que hay ahí al lado son el lecho sobre el cual van a yacer la pareja para copular. Y el sombrero rojo de la señora realmente es el glande del hombre que está aflorando para después tener el coito. Bueno, esta elucubración así de histriónica y de poco loca, que diríamos nosotros, traída a los cabellos, se fundamenta, digamos, en este momento Dalí para revertir o invertir el sentido que tiene el cuadro original. Y lo cual atrae también a Rencordas, que dice, de esa manera se subvierte ese objeto y cobra un nuevo significado. Y de alguna manera Corjas lo acepta de esa manera. Aquí en esta imagen aparece una extraña figura que es una especie de bastón que es sostenido por una horquilla y que luego pone acá, hace como el zoom de esa horquilla con ese elemento que sobresale
y pone al lado una fotografía de un edificio en hormigón y dice, el diagrama de Dalí para el funcionamiento del método paranoico crítico se usa también como un diagrama para la construcción con hormigón armado, que es por excelencia el material de la modernidad, junto con el vidrio, porque se pueden hacer los rascacielos, y con el metal. Una construcción con hormigón armado, un líquido de color gris rata con la consistencia del vómito, sostenido por unas armaduras de acero calculadas según la más estricta física de Newton. Está hablando en términos despectivos del material. Lo más curioso es que él después hace un edificio de ese color gris rata y con esa consistencia del vómito que se le vuelve petro, que es este, que es la Casa de Música de Oporto, lo hace en hormigón, o sea que de alguna manera está como contradiciendo esto que está sosteniendo, pero a la vez está confirmando esa situación de esa pareja que está como a punto de copular y la pone en uno de sus libros. Entonces, en definitiva, él termina normalizando eso que Dalí expone, que es el método paranoico crítico. De alguna manera, Kohlhaas se alinea con esa idea y lo que hace es reivindicar el método paranoico crítico. De Le Corbusier habla bastante mal en este último de los capítulos, dice que contrario a la llegada de Dalí, este tiene que llamar a un periodista de Corbusier para pagarle unos cuantos dólares y que le tome esa fotografía. O sea, nadie le presta atención, ya es una figura reconocida en todo el mundo, pero sin embargo, cuando desembarca, nadie lo reconoce. Y él tiene que llamar a alguien para que le tome esta fotografía. Y en ese último capítulo prácticamente denigra de todo lo que ha pensado o ha dicho Le Corbusier acerca de Manhattan, que dijo en su momento que los rascacielos les parecían bastante pequeños, y que, bueno, pero toma como palabras prestadas y yo creo que también las saca de contexto y pone como ejemplo esta carta postal que distribuye entre los amigos, donde se ve la silueta de Manhattan y unas cruces que serán los edificios de Le Corbusier, que son estos que ustedes ven por acá, que serán los de la ciudad radiante, son los edificios cruciformes con los cuales propone Le Corbusier una ciudad. Y esa ciudad está liberada en su planta de abajo. Los rascacielos no están tan juntos, están más separados. Esto dice Le Corbusier, los rascacielos de Nueva York deberían estar más separados y en medio poner el verdor. Esto es lo que se vería desde el suelo en esta ciudad y muestra el bosque. Y entonces Kohlhaas se ríe de eso y dice la fórmula secreta de la ciudad radiante de Le Corbusier, la ciudad de espanto en la jungla. Entonces, para Kohlhaas es errado el planteamiento de Corbusier, pues puesto que introduce la jungla en la ciudad y denigra de ella. Este es un extracto de ese capítulo. La ambición devoradora de Le Corbusier, lo dice Kohlhaas, es inventar y construir una nueva ciudad, acorde con la exigencia y el esplendor potencial de la ciudad maquinista. Su trágica mala suerte es que tal ciudad ya existe como él desarrolla su ambición, concretamente Manhattan. Básicamente lo que hace Kohlhaas aquí es intentar como desmontar las teorías de Le Corbusier. Él mismo se ocupa como de denigrarle el propio Le Corbusier, lo que está diciendo del otro es lo que él mismo está haciendo. Y de nuevo retoma el tema de Dalí, de la pareja de Millet, el Ángelus, y después dice, cada anochecer, esto lo dice Dalí, los rascacielos de Nueva York adoptan las figuras antropomórficas de múltiples y gigantescos ángeles de Millet, inmóviles y listos para realizar el acto sexual. Lo curioso es que eso, él termina como poniéndolo en la portada de su libro, o sea, termina aceptando esa cópula de sus edificios y poniéndolos ahí. Bueno, esto como un preámbulo, tú me dices del tiempo cuando me vas controlando, por favor. Luego hay una manifestación que hace el propio Kohlhaas que tiene que ver con lo moderno. Le preguntaron una vez a unos estudiantes, ¿qué influencia tiene para usted la historia de la arquitectura en su obra? Entonces responde, probablemente tenga una influencia totalmente inconsciente, pero en el momento en que me interesé por la arquitectura, también lo hice por los fenómenos de la modernidad y por la modernización. Él se interesa por lo moderno y declara, de todas maneras, en los últimos 10 años, esto lo dice por ahí en 1990, he empezado a sospechar del hecho que el movimiento moderno fuera tan fácilmente aceptado en Europa. También sospechaba de mis propios motivos y cuanto más dependiente me sentía del movimiento moderno, menos me gustaba lo que estábamos haciendo. Hubo algunos cambios personales en el despacho y desde 1986 o 1987 nuestro trabajo se ha hecho mucho más independiente. Ahora, voy a reforzar esto,
intentamos ser claramente experimentales. Declaramos abiertamente que queremos inventar algo nuevo. Tú decías en tu introducción que lo moderno es lo novedoso. Pues él está queriendo mostrar que realmente hace algo nuevo. Vamos a ver si realmente lo logra. Hay varios, digamos, apartados que yo he clasificado como en algunas de las ideas que creo yo intuir en la obra de Collage. Una de ellas es el tema del collage, que también podría ser leído como la descomposición o la separación o la fragmentación de las partes. Este es un proyecto, el CENIT del LID, que logra construir donde se ve un huevo grande partido en tres, que aquí se ven sumadas unas piezas con otras. Yo diría que de perfil también se parece bastante a un paquebote. El edificio, realmente son 3 edificios independientes, trabajan de manera distinta, tienen materialidades distintas, las fachadas son a distintas alturas, las materiales también, y esos 3 edificios conforman uno solo. Otro de esos ejemplos del collage es este, que me gusta mucho, que es el Kunsthal, que es una galería en Rotterdam del año 92, donde todas las fachadas son discontinuas, los materiales son heterogéneos, no hay continuidad entre una esquina y la otra, todas se rompen en las aristas y los materiales van cambiando, es como si es un edificio hecho a partir de fragmentos, de piezas discontinuas. Lo más interesante de este edificio es que, siendo lleno de retazos, es una masa, es un prisma que está cruzado por un par de circulaciones, una vehicular y otra peatonal. Y esa vía peatonal se va, digamos, conectando con una serie de rampas que van ascendiendo hacia la parte de la cubierta. Creo que es lo más interesante que tiene este edificio, porque justamente en esa calle interior, en un punto intermedio, uno entra por la puerta, descubre un auditorio, y ese auditorio de repente lo lleva hacia la parte superior, y en la parte superior se encarama encima de la rampa que estaba más abajo. Entonces es un cruce de rampas que se van tejiendo, y él lo reivindica como un asunto que él ha inventado y lo patenta incluso. Entonces, en este asunto de hacer la novedad, él se toma el trabajo de patentar, o sea, de llevarlo a una oficina de patentes y dice que esto nunca se había hecho, y esto es el truco del loop, o sea, es como una especie de acertijo o de, sí, de movimientos de rampas que se van entrecruzando, y él lo reivindica. Pero hay una cosa que no reconoce abiertamente, y es que el tema de la fragmentación, del collage, ya se lo había inventado otro. Mies van der Rohe, pues ya era como el representante máximo de la modernidad en cuanto al trabajo del collage. En la casa Resol, por ejemplo, que es una casa hecha en el campo en Norteamérica, él, para mostrar el proyecto, hace una fotografía, le recorta los perfiles y da la sensación de que están al interior de un espacio. Y luego le pone una fotografía de un cuadro de Paul Klee o un trozo de madera para dar la sensación de que hay un mueble y hay una perspectiva, y al fondo los caballos y las montañas de Wyoming. Mies era especialista en el tema de la representación a través del collage. Si no, miramos aquí en el pabellón alemán en Barcelona, donde en la representación sobre el dibujo pone la silueta de una escultura clásica, o luego en el edificio ya construido, pues está hecho de manera heterogénea por alfombras, metales, vidrios, tapetes, cortinas, vidrios transparentes, otros tintados, en fin, es una colección múltiple de fragmentos que se ensamblan en el edificio. Otro de los temas que yo creo que trabaja Collage es el de la yuxtaposición. Quiero decir, la superposición de fragmentos. Esta es la casa de Burdeos, donde él, digamos, va disponiendo de unos volúmenes que están elevados, otros que son más transparentes, pero en la parte de abajo hay como una parte enterrada, aquí se ven 3 niveles, que tienen, aquí se ve la maqueta, este sería como el nivel enterrado, este sería el nivel de la tierra, y luego hay uno más elevado, donde, claro, todas estas imágenes lo que hacen es como llevarnos a otros edificios que ya están construidos, en particular el de la Ville Savoie. De hecho, cuando Collage está haciendo la representación y explicando este proyecto, pone esta imagen, que es como una especie de collage nuevamente, donde pone una cajita levitando y en el fondo están el bosque, que se parece bastante a esto, que es un dibujo de Le Corbusier, explicando cuando vino a Sudamérica en el año 29 en qué consistía la Ville Savoie, y muestra las plantas y muestra la sección. Entre esta sección
del año 29 y esta otra del año 92, pues prácticamente hay como muchas similitudes, por ejemplo, el asunto de los estratos. Le Corbusier hablaba de un solarium en la parte superior, una serie de habitaciones en el medio, luego estaba la parte de los pilotis donde llegaba el automóvil y luego una cava. Y todo esto era conectado por una especie de circulación vertical, un tirabuzón, que eran unas escalas, y luego por la rampa, que ya la vimos un poquito con Isabel. Resulta que el edificio este también funciona así, esa especie de sándwich emparedado está siendo atravesado por dos circulaciones. Una, esta, que es una circulación vertical, un cilindro, pero luego el dueño de la casa va en silla de ruedas y se mueve en un ascensor. Y ese ascensor va recorriendo la casa en los 3 niveles. Esa casa se percibe de maneras muy distintas. Cuando se está en la parte de abajo, se está metido dentro de la tierra. Uno está como en una caverna. Esta es la caverna. Después sale a ese piso intermedio donde está mucho más liberado y después en la parte de arriba tiene las habitaciones de los hijos y la de los padres. Aquí se ven las maquetas y esto sería un poco lo que se percibe. Realmente cuando se está en la planta baja, se está como en una caverna, incluso las formas curvilíneas, la excavación hacen como ese sentido de lo estereotómico, porque hay que extraer materia, hay que meterse dentro de la tierra para estar habitándolo ahí. La vista está muy contenida por las paredes, pero luego, en la medida que uno va subiendo, la vista se transforma. Y aquí en ese piso intermedio no alcanza a ver la ciudad de Burdeos, la vista queda liberada totalmente. Pero luego bueno, esto nos recuerda también otras visiones igualmente liberadoras, como los collages que hacía Mies, en este caso el Lakeshore Drive, donde uno de los apartamentos muestra el perfil de Chicago, o la Casa Resort, donde también se ve la naturaleza. Y también Le Corbusier trabajaba en eso. Tú decías esa interpretación de que básicamente la casa de la Ville Savoye tiene como dos sentidos. Uno es poner en relación el interior con el exterior y luego el camino. Aquí se ve justamente eso, porque estando en la planta noble se ve el paisaje que pasa por detrás y se ve este dibujo de Le Corbusier que está casi que sentado en el borde de la baranda, casi que se podría caer, pero lo que importa es mostrar el exterior. Y otra vez, cuando volvemos a la casa de Burdeos, pues hay una sensación como de enclaustramiento, porque ya las relaciones cambian, los orificios son muy pequeños. Colges decía que los había hecho para no tener esa sensación de angustia, porque claro, esto cerrado totalmente puede ser algo realmente terrible. Otra de esas, digamos, elementos que está hecho a partir de superposiciones es esta villa de Alava, que también es una conversación particular entre Colgas y Le Corbusier, porque es una constante referencia a la Ville Savoye en varios sentidos. En este caso son 3 módulos, la Ville Savoye es compacta, pero aquí está separado en 3 módulos que se pueden ver en estas plantas y en la mitad está, digamos, la rampa. Prácticamente, voy corriendo, faltando media hora. Aquí se ven algunas relaciones con las cubiertas, entonces esos pasillos que van subiendo a las cubiertas, pues también tienen que ver con eso. Las rampas están prácticamente como asimiladas y traslapadas, puestas en otro lugar. La fachada misma, pues el elemento flotante con la ventana corrida, en fin. En estos casos, ese método paranoico crítico funciona incluso con los adeptos, con los seguidores del propio Colgas. Él en su despacho tenía unos trabajadores, que ahora son muy reconocidos, que se llaman MBRDB, que hacen este pabellón para Holanda, de los Países Bajos, donde todavía llevan mucho más al extremo esta idea de la estratificación, hacen esta especie de pastel de varias capas, una milhoja, ¿cierto?, que está siendo superpuesta en muchos sentidos. Contraste. Esta casa, que es la del bosque, aparece un volumen flotante y otro que está enterrado. Aquí se ve más en las secciones, hay uno que emerge de la tierra, otro que está enterrado, y justo cuando se tocan esos 2 volúmenes hay como una especie de quebrazón, donde se tocan, se levantan los suelos y ocurre como la transición entre un espacio y el otro. Claro, esto también tiene sus referencias. En un proyecto en especial, en la casa del Tirol de Mies van der Rohe, el volumen está levantado y abajo está el automóvil, como sucede en esta fotografía. Sucede que esto mismo lo vio los esposos Eames, Charles y Ray Eames, que tenían planteado este proyecto que es prácticamente idéntico al de Mies,
y que es idéntico a lo que hizo Colgas, simplemente que al final los esposos IMSS se dan cuenta que es una copia flagrante y deciden cambiarlo, no hacer esto, y hacen esta maravillosa casa que contiene casa y teatro y, digo, estudio para trabajar. Entonces, ellos sí se dan cuenta que más que replicar al maestro, lo que hay que hacer es transformarlo. Otra de las patentes, en este caso, es un teatro que formula para Cardiff, donde esa alfombra se enrolla sobre sí misma, se choca contra esa caja escénica, digamos que aquí está la entrada al auditorio, aquí estaría el foyer, estos son propiamente como el sitio de audición del público, pero luego está la caja de producción, y él dice que estos dos elementos se desconectan. La curva, esa alfombra que se enrolla, y esa caja se desconectan. Pero también, no, siendo una cosa que reivindica como nuevo, no es tan nuevo, porque ya la había hecho Le Corbusier en este edificio, que es el pabellón del Esprit Nouveau del año 25, donde hace dos volúmenes, uno rectangular y otro cilíndrico, o si no, la propia tumba de Le Corbusier con su esposa Yvonne, donde presenta esa geometría más rectilínea junto a esa cilíndrica. Bueno, voy deprisa porque si no, no. Otro de los temas que yo creo que aborda, que me parece que es muy interesante, es el de la promenade. La promenade tiene que ver con el paseo contemplativo, con los pasillos largos, con el caminar y deambular a través de los edificios. En este edificio, que es el Educatorium, él hace unas rampas que lo llevan hasta el fondo, luego hay que ir hasta el fondo para entrar en los auditorios. Aquí se ven los caminos, hay unos auditorios circulares, otros cuadrados, pero digamos que de alguna manera exagera el sentido de la circulación. En este otro proyecto, que es la ampliación para este edificio, que es el Whitney Museum, obra de Marcel Breuer, prácticamente se encarama encima del edificio de Breuer y hace esta maqueta donde lo rojo son las circulaciones, o sea, interesa mucho para él el cómo esa masa roja se va metiendo por el edificio y va deambulando. Y de hecho, él hace edificios que son pura circulación, bueno, o proyectos. En este caso es una biblioteca que no construye, que es para Jussieu, donde dice que es una plataforma maleable que lo lleva uno desde el subsuelo hasta la cubierta a través de una línea donde uno no tendría que pisar ningún peldaño. Y parte como esta analogía de esta hoja de papel que va doblando y que lo puede llevar. Incluso hace una patente. O sea, esa patente se llama Inside Out City, en la cual él rompe con ese esquema que hizo Le Corbusier, que es el de la Maison Dominó, que es ese entramado de losas planas y columnas puntuales, y que en algún momento, digamos, está dicho de otra manera, o está, claro, esa secuencia espacial de losas planas, digamos que la asume Adolf Loos en el Raumplan, en la casa Müller, rompiendo esa linealidad y esa continuidad de las losas. Entonces, Collas lo reivindica como propio, dice, yo estoy haciendo algo que nunca nadie ha hecho, y es quebrar esas losas. Prácticamente podríamos pensar que él hace una cosa que se llama la sección libre, porque estarían esas losas no supeditadas a esos niveles, sino que serían como libres. Solo que en este proyecto, que es un concurso que él gana para un centro de congresos en Córdoba, él se salta todas las normas, es un concurso privado, se salta todas las normas, se salta al solar de al lado, lo gana, se lo dan a él, pero luego en la presentación del concurso, pues se despista, yo creo, y pone una palabra que no es propia de él, es prestada, pone promenade, reivindicando ese asunto del paseo contemplativo. La palabra promenade se la, diríamos, atribuye o se le inventó un poco Le Corbusier, porque su arquitectura está fundamentada en lo que tú decías, en el camino, en el recorrer los espacios, en esa ville Savoie. Esa promenade surge en unos edificios iniciales, digamos este que es el de la Maison La Roche, del año 25, donde en una parte de la casa él hace esta galería, que es a doble altura, y tiene una rampa. Esta rampa que va de un lado al otro, que va cruzando, con la intención de que quien camine por esa rampa pueda contemplar lo que hay en las paredes, porque es una galería. Entonces están exhibidas unas pinturas. La rampa le sirve para ir caminando tranquilamente, pausadamente. No es una escalera que uno tenga que mirar los peldaños para no caerse, sino que puede deambular mirando lo que hay alrededor. Y eso es la promenade. La promenade es un paseo contemplativo.
y digamos que lo reivindica, un poco lo inventa Le Corbusier, y lo retoma Rencordas. De hecho, estas cartas que le mandaba a los clientes, esta es una carta que le manda a una clienta y le dice cómo es la casa paso a paso. Usted va a encontrar tal a la entrada, usted después va a encontrar tal otro, sale al jardín, sale a la azotea, pero el tema de la promenada era un asunto básicamente Le Corbusier. Él lo adopta, lo lleva y lo extrapola y lo exagera en un sentido literal. Por ejemplo, este edificio, que es la Embajada de los Países Bajos en Berlín, él lo que hace es esta caja, que la vuelve transparente y el camino lo vuelve macizo. Es interesante cómo en las publicaciones él desenrolla la circulación. Es como si cogiera el lente, le sacara las tripas, le sacara los intestinos, los desenrolla y los muestra tal cual es. Entonces, en esa diagramación, él va mostrando esa circulación que van sucediendo diferentes cosas muy diversas. Las va poniendo en amarillo en algunas plantas, les va sacando algunas fotografías, aquí también, pero para él el tema de la promenada es fundamental. Lo otro es que el tema de la rampa, que también lo encuentra en Le Corbusier, encajonada en la Bissau, él de repente le quita el cajón y hace que la rampa sea el edificio mismo. Yo creo que eso es interesante porque en esa exageración él hace de esos espacios servidores, que decía Louis Kahn, como el motivo central del edificio. Entonces, los edificios se vuelven rampas, un poco en alusión a la Bissau. Yo estaba en ese punto convencido de la originalidad de estos edificios, estaba convencido que realmente ya había inventado algo nuevo, que, bueno, que tenía toda la razón, hasta que encontré este otro proyecto de Le Corbusier del año 65, que es el Palacio de Congresos de Estrasburgo. Es exactamente la idea de la biblioteca de Jussieu, o sea, es una superficie que se va desde el suelo, se levanta, se mete en el edificio y luego sale a la cubierta. O sea, no es una idea original de Rencordas, ya lo había plasmado Le Corbusier. Ya vamos llegando como lo último, lo otro es la ironía, esto me parece que sí es muy, como muy de él. A él le asignan un espacio para la Trienal de Arquitectura en Milán y resulta que el espacio que le asignan es curvo. Está por ahí, ¿no?, en el ábside del edificio y lo que decide es poner el edificio más rectilíneo del siglo XX en esa curva, que es justamente el pabellón alemán de Barcelona. Es como una especie de sátira, una especie de decir, voy a torcer a Mies van der Rohe, el arquitecto más rectilíneo por excelencia, lo voy a torcer. Y asimismo, él empieza como a descomponer las formas. Esto que ven ustedes a la izquierda es un arco de triunfo hecho de manera más contemporánea, quebrado, o esos prismas regulares hechos como resquebrajados y luego cubiertos con otras pieles. Hace unos libros que más parecen revistas. Este de Conte se preguntan, no estoy muy seguro si esto es un libro o una revista, y después se reivindica y dice, bueno, realmente esto no importa mucho, me parece muy interesante que sea esa ambigüedad. Entonces también se entra como una especie de banalización. Entonces son libros que a veces no tienen mucho texto, son puras imágenes, entonces son más para el consumo. Hago estas comparativas entre lo que es Delirious New York, que es lo sintético, irresistible, el placer, el parque de atracciones, y luego las emociones. Le Corbusier hablaba de emociones, este habla de atracción, de entretenimiento. Este otro también acerca de la máquina, pues Kohlhaas habla de lo maquinario, de lo fantástico, mientras que Le Corbusier habla de la máquina en el sentido de emocionar. Son dos cosas diametralmente opuestas. Uno tiene que ver con la fantasía, con el espectáculo mismo, y lo otro tiene que ver con asuntos más profundos que tienen que ver con la emoción. Incluso transgrede eso que inventa Le Corbusier, porque es otra patente. Lo de la Maison Dominó es una patente de 1914, y él le inyecta, digamos, la escalera, que es multiplicar el asunto económico, y dicen, pero ahora lo que corresponde es esto, el centro comercial, es las escaleras mecánicas, y dice que la arquitectura es igual al shopping, reconoce de alguna manera eso, y dice que el consumo es cultura. Entonces, de alguna manera también está rebajando un poco la categoría de cultura, pero poniéndola en un sentido también a veces un poco banal. Este me parece muy interesante, que tiene que ver con un experimento que hace una casa para un cliente que está muy temeroso de que llegado el año 2000, a las 12 de la noche, se pierda toda la información, la llama la Y2K. Le hace la casa, se la diseña, pero resulta que el cliente al final no se la acepta. Es interesante en cuanto a que él escarba, el volumen exterior es facetado, está hecho a partir como de cortes, como si fuera un diamante, pero adentro saca un prisma regular, que es como un sinónimo de la modernidad, diría yo, de esa primera modernidad.
y hace unas casas que son en policarbonato que permiten transparentar. Esto yo creo que lo abono, me parece que es muy interesante porque permite la visión simultánea de afuera y de adentro. Pero el cliente no le acepta la casa, lo abandona. Y por esos días hay un concurso, una ópera de música en Oporto, y entonces de repente se le ocurre y dice, esa casita que estábamos haciendo es una forma interesante. Hagamos de esa casita un teatro 100 veces más grande y hacemos un teatro. O sea, ustedes estudiantes le cuentan esto al profesor y los echa de la clase. O sea, no tiene en cuenta ni el lugar, ni el programa, ni la actividad, no, es la forma. Entonces, él de repente coge eso que le atrae y lo multiplica por 100 y hace una cosa grande, lo adapta, eso sí, y hace este teatro, que es la casa de música, que va desde esas primeras imágenes, que las va transformando y los convierte finalmente en un teatro. Ese método paranoico crítico de hacer de una casita un teatro llegó a Medellín. Se hizo aquí 3 veces. Y con tan mala suerte, porque era paranoico crítico, que la fachada se desmanteló, se cayó, no se sostuvo. Y descubrimos que dentro no había nada. O sea, era un edificio que no se sostenía ni por fuera ni por dentro, porque no había nada. Es el vómito este gris de hormigón que de repente se erigió y que se le puso como una especie de antifaz. Entonces, el método paranoico crítico nos llega incluso a nosotros. O sea, es un asunto como dado por natural, que también se revela aquí que no está. Y estas son como las últimas imágenes. La primera de la izquierda es de Rencolras, mirándose a sí mismo a través de unos espejos, como por retrovisores, mostrando esa ambigüedad. Y luego Le Corbusier, vestido y desnudo, mirando para un lado y para el otro, también con sus ambigüedades. Voy a la última parte, que es lo moderno, y nos preguntamos, ¿qué es lo moderno? Nuestro maestro Pet Keglas nos responde, moderno es lo que no es antiguo. ¿Y qué es antiguo? O mejor, cuando algo se reconoce como antiguo. Lo antiguo es reconocible como tal por la presencia de lo moderno. Sin lo moderno, lo antiguo no existiría. Seguiría siendo presente y actual. Lo moderno, por tanto, es lo que hace envejecer el presente, lo que llega para desplazar el presente hacia atrás, hacia lo pasado. Lo moderno es una máquina de anacronizar el presente. Me parece súper interesante esto porque lo moderno es lo que se llega a instaurar, pero desplaza eso que está hasta hoy y envejece lo que estaba hasta el momento. Si lo presente es eso que vuelve anacrónico el presente, lo que aparta el presente y lo remite hacia atrás. Si la obra moderna solo se descubre cuando ha llegado y entonces de ella solo sabemos que no sabemos lo que es, no sabemos nombrarla, porque lo moderno no sabemos diferenciarlo. No lo sabemos nombrar, describir, reconocer, puesto que todo nuestro utillaje mental, toda nuestra imaginación, toda nuestra sensibilidad son producto de la experiencia, de lo aprendido y vivido, y están construidos por el roce y el trato con el pasado. Si pertenecemos por tanto y por completo al pasado, ¿cómo entonces proyectar la imagen de lo moderno? Si la tarea de lo moderno es, cuando conviene, arrinconar hacia el pasado todas nuestras capacidades, para incitarnos a construir desde lo moderno un utillaje mental, perceptivo, imaginativo, nuevo, como antes de su llegada a reconocerlo. En efecto, lo moderno es aquello que no sabemos qué es, no sabemos nombrar, no sabemos qué decir de ella. Cuando estos edificios aparecieron en 1929 eran objetos no identificables, eran ovnis que estaban como flotando ahí. Esto parecía una fábrica, no era una casa. Y esto otro, fíjense, es contemporáneo de esto otro, de esta pagoda china que está ahí, son del mismo año, aunque no lo crean. Y esto en ese momento era revolucionario, no se sabía qué era. Ya lo último, creo que tengo 3 imágenes, estaba pensando como en mostrar un ejemplo de lo que es moderno en otro área, en otro ámbito. Y se me ocurrió el de la pintura. Porque la pintura siempre va por delante de la arquitectura, siempre. Y entonces aquí hay 2 imágenes, una de la Venus de Urbino, de Tiziano, de 1538, y la otra de Edouard Manet, Olimpia, de 1863. La una es una diosa, la de Tiziano, es la diosa Venus. Y la otra es una prostituta, de Edouard Manet, se llama Olimpia. Está con su criada, nos mira a los ojos, las miradas son muy distintas. La mirada de la de Manet nos mira a los ojos, nos reta, nos escruta, es una mirada distinta, y a partir de esa de Manet, luego Cézanne le dice, te voy a enseñar cómo se hace una Olimpia moderna. Y entonces él se pinta en el cuadro. Aquí está Cézanne mirando a Olimpia,
con su criada que la está cubriendo, Cézanne se pone dentro del cuadro. Y además no la pinta de manera fidedigna. Fíjense que aquí es literal, o sea, es naturalista. La pintura hasta ese momento reflejaba la naturaleza, aquí ya no. La pintura no es el reflejo de la naturaleza, ya es otra cosa, es una interpretación más intelectual. Claro, si veamos al hijo predilecto de Cézanne, llegamos a Picasso. Estas mujeres que están en un burdel, que son 5, son deformes, agresivas, feas, tienen las cabezas raras, los ojos distorsionados, las narices van para un lado, las orejas van para el otro, en fin, esto es lo moderno en el arte. Y esto va en contravía y refuta eso que estaba antes. Octavio Paz tiene una definición bastante bonita, me parece a mí, de lo que es lo moderno. Tiene que cumplir 2 condiciones. Una, que sea algo realmente nuevo, algo distinto. Y lo otro, que rompa con el pasado. En efecto, Picasso rompió con el pasado. Entonces la pregunta sería si Colga rompió con el pasado. Bueno, está ahí. ¿Todavía están ahí o no? Claro, claro que sí, acá estamos. Bueno, Aquí estamos también, atentos. Sí, sí. vamos a dejar de presentar y abrimos. Uy, creo que me pasé un poco, pero bueno, hay 20 minutos todavía para las preguntas, para los comentarios. Bueno, yo daría un comentario muy rápido porque me gustaría que hubiera tiempo para que hablaran los estudiantes. Me parece muy diferente el contraste, la conversación de hoy, entre Jaime, Isabel, entre Lucas. Me parece que da la posibilidad de hacer comparaciones en diferentes estratos, ¿no? Son 2 arquitectos que tienen muchas similitudes, seguramente muchos puntos de diferencia. A mí me gustaría señalar algunas similitudes, un poco para seguir alimentando esta mirada curiosa y a lo mejor sugestiva sobre qué se puede aprender a través del contraste de dos figuras que tienen cosas en común y cosas muy diferenciadas. Se trata de 2 arquitectos europeos famosos, paradigmáticos, tendrían en común. 2 arquitectos que escriben, como decía Isabel, arquitectos que piensan, construyen, tienen un poco ese doble juego, ese doble compromiso, no solamente reflexionar lo que hacen. Escriben sobre temas estéticos, ¿sí? Temas que o aparentemente tienen la arquitectura. Son 2 que además se interesados por cómo se manifiesta lo moderno, la máquina, en los de vida. Son 2 arquitectos, en este caso, por ejemplo, que estos 2 libros que nos compartiste, Jaime, tienen también muchas cosas en común. Por ejemplo, una de ellas es que se pueden leer como libros de proyecto. Son 2 libros que en su desarrollo tienen pues unos planteamientos teóricos complejos, pero que los 2 terminan con un capítulo de proyectos de arquitectura. En el sentido de que es una sugerente. Como Isabel plantea un problema, ¿sí? Se trata de entender ese problema y después se plantea una solución. En los 2 casos, la solución tiene que ver con proyectos de arquitectura. Y en los 2 libros, el último apartado, el último capítulo, es de proyectos de arquitectura. Son 2 arquitectos, además, que intentan patentar sus ideas. Y son 2 arquitectos, creo que eso es muy particular, que son agitadores sociales. O sea, si realmente si escriben sobre todo para reflexionar sobre lo que hacen, pero también para provocar, para generar una polémica, un debate, para remover el agua. ¿Qué cosas hay de diferente? Bueno, cada 50 años de historia. Es decir, la modernidad, como se entiende en los años 20 y como se entiende en los años 70.
aquí la ponen un chapo como el puente, entre los dos, con la pauta de entender cómo ha evolucionado, qué ha cambiado en la vida, en sus momentos. Creo que mientras uno, el libro de Le Corbusier, se centra, en el caso de Mulhas, se centra en el fenómeno de la ciudad. Sin embargo, los dos libros pueden entenderse como manifiestos, pero uno es un manifiesto moderno y el otro es un manifiesto, como lo dice su título, retroactivo. En ese sentido, dos arquitectos que visitan Nueva York y tratan de entender lo que hay. Pero mientras uno, Le Corbusier, va, digamos, con una mirada, vamos a decirlo así, un poco altiva, un poco, lo que intenta dar es una lección, enseñarle, de hecho el subtítulo del libro, Cuando las catedrales eran blancas, que sería otro contrapunto interesante con Delirios de New York, porque también surge de la visita lo subtitula diciendo un viaje al país de los ingenios, ¿no? Fíjense que hay una mirada ahí sobre intentar enseñar, ¿sí? Dar una lección sobre cómo se realizan las cosas. En cambio, la mirada de Culhas me parece más humilde, de aprender de cómo se ha hecho esa ciudad y de ahí extraer algunas conclusiones. Por ejemplo, otro contraste interesante es, estoy de acuerdo con Isabel cuando dice, una de las palabras claves a la hora de entender las ideas de Le Corbusier, surge el concepto de armonía, entendido a través de la geometría, la proporción. En cambio, y ahí es bien patente esos 50 años que han pasado, le interesa lo contrario, la congestión, la confusión, el caos, dijo Caín. Otro contraste interesante es la planta libre, a lo mejor muy evidente en las casas de Le Corbusier hacia la arquitectura, y el corte libre, ¿no? Con este downtown look. Entender de nuevo cómo hay diferencias en las miradas y diferencias que se pueden mezclar. Simplemente lo pongo ahí como comentario, a ver qué otro tipo de conversación pueden generar. Y me gustaría, no sé, darle la palabra a los estudiantes, ya sea aquí o en Medellín o en Manizales. Isabel, adelante. Jaime, aquí no hay preguntas de los estudiantes, pero yo quería preguntarles un poco a mí me llama la atención que en ambos casos se señala una ruptura con la tradición en algún momento, no indefinidamente, pero cuando cogías a Culhas y hacías esa relación, uno establece una conexión con la tradición. Y lo mismo Corbusier, tal vez él la hace más evidente tras el viaje a Oriente y la manifiesta, aunque algún momento habla de esa ruptura. Quería preguntarles cómo consideran que ellos rompen con la tradición, o con cuál tradición rompen, o de pronto no consideran que hay que romper con toda la tradición, sino con una en particular. ¿Cuál es esa ruptura que ambos mencionan, pero que uno no ve tan claramente? Todos vemos en Corbusier lecciones de ese viaje a Oriente, y en Culhas, como tú nos mostrabas, lecciones de Corbusier, de Mies, de una modernidad de la que se denigra, pero de la que se bebe. Bueno, lo que pasa es que yo siento con la pregunta que estás haciendo que se me vienen dos ideas con esto que estás planteando. Uno de, no creería yo que es tanto una ruptura con la tradición, sino más bien con el sentido que se le da a la tradición, ¿cierto? Porque si tal vez lo que estamos haciendo es demostrando o tratando de encontrar en el mismo Le Corbusier cuáles son las razones de su arquitectura, básicamente lo que le está haciendo es dándole un sentido, digamos, como a esos aprendizajes en función de esa actitud moderna, ¿cierto?
no es romper la tradición, como decir un poquito lo que decíamos al principio, que no es un asunto de rechazar los historicismos, que además es distinto a la tradición, o rechazar los estilos, que además es distinto a la tradición. No es un asunto del rechazar por rechazar, sino de encontrar más bien el sentido práctico, funcional y útil de los aprendizajes del pasado, ¿cierto? Entonces yo creo que hay una gran diferencia, no sería una cuestión de romper con la tradición, porque además, y ahí va la segunda idea que se me viene a la cabeza con tu pregunta, es precisamente por eso el constantemente está rescatando esas cosas permanentes, ¿cierto? Lo que jamás debería faltar, por donde lo moderno no pasará, ¿sí? Entonces, no es realmente una postura de ruptura con la tradición, sino una postura de, bueno, ¿esto para qué y cómo? Más bien lo diría yo así. O sea, es un aprendizaje de la tradición, ¿sí? Replanteado, reinterpretado, asumido, utilizado, porque yo creería que hay que reivindicar también una cosa, y es que cuando uno mira este espacio moderno, lo de menos es si es una rampa, si es una ventana, si es una mesa, si es una casa. Lo demás es por qué se llega a la casa, por qué se llega a la mesa, por qué se llega a la ventana. O sea, es el fondo, es la pregunta que te haces con la arquitectura moderna, lo que es realmente importante. Lo demás son variaciones de la receta. Yo no estoy muy de acuerdo contigo. Está bien, muy bien. Con una situación. Yo sí creo que la voluntad moderna es la de la ruptura y es más latente en Le Corbusier. Y hablo de un proyecto en particular, que es este que sucede en Suiza, que es a principios del siglo XX, la sede para las Naciones Unidas. Y entonces se presentan 900 propuestas y la L es descartada después en la final. Y él patalea, y de hecho pone en la segunda publicación de Segunda Arquitectura pues sus razones, y esgrime por qué eso que él consideraba que era moderno, cómo es posible que no lo hayan puesto. Y en su lugar pusieron unos edificios historicistas. Entonces, él sí se pelea con el pasado más reciente, el pasado historicista, el pasado, ese que está contiguo a él. Entonces, cuando él propone la Ville Savoye, como dice Keglas, eso envejece todo lo demás. Lo envejece inmediatamente, porque ese objeto que no sabemos nombrar ni precisar, imaginemos en 1929 que llega ese ovni y aterriza aquí, no sabríamos qué decir de él. Y eso hace que todo lo demás sea viejo, incluido ese palacio de las naciones. Entonces, él sí se pelea con eso. Lo que pasa es que para poderse pelear con eso, bebe de las fuentes primigenias, de lo clásico. Octavio Paz, en ese texto que se llama Los hijos del limo, el capítulo de la tradición de las rupturas, habla que la modernidad es una tradición de rupturas, es un asunto un poco contradictorio, porque si es una ruptura, es desprenderse de eso, pero resulta que eso ha acontecido siempre, y lo moderno ha tendido a instaurarse. Claro, Bernini es moderno también. Entonces, claro, hay una pelea con eso que está inmediatamente vecino, pero para poderme pelear contigo tengo que ir allá a la fuente para poder argumentarte bien y decir que está equivocado. Eso es la actitud de Le Corbusier. Pero la de Colfax es distinto, porque lo que hace Colfax es, para mí, entender como una especie de caricatura de la modernidad. Entonces, detecta esos elementos, la ventana corrida, las circulaciones, la rampa. Entonces, vamos a jugar con esto a ver qué nos da, y sale un edificio. Sí, hay intentos, claro. Hay un edificio que se vuelve rampa. Sí, lo saca del cajón en el que está. Sí, pero es una variación sobre algo que ya está ahí. Sí, él manifiesta como recelos con esa modernidad, pero la pregunta es si logra superarlo. Si logra. A mí, por eso puse los ejemplos del arte, porque lo de Picasso es radical. O sea, Picasso decía, es que cuando vean este cuadro tienen que vomitar y sacar espuma por la boca. O sea, claro que es provocativo, por supuesto,
pero nunca antes se había pintado un rostro deforme, nunca. Nunca antes unas figuras tan irreconocibles, tan monstruosas. Lo feo también era como arte para él. Entonces, yo creo que Kohlhaas pretende, pero no logra. No sé, ¿qué dices tú? Es que yo no, pues sí, yo no quiero decir que no haya un rompimiento con la tradición en la cortesía, absolutamente. Yo a lo que me refiero es que, como vos decís muy bien, hay un constante beber de esas tradiciones, pero que claramente él rompe, pero es porque tiene que romper, porque ese es otro hombre, ¿cierto? Él no puede continuar. El rompimiento con la tradición no es porque hay que romper, no es porque tengo que ser moderno y por lo tanto tengo que ser nuevo, sino porque es que él sabe, o ellos saben que es que ese hombre es nuevo, por lo tanto no puedo responder igual, ¿cierto? En ese sentido, claro, está el rompimiento, pero está la lección aprendida. Yo creo que tiene que ver con eso que dijo Mies, que hay que hacer la arquitectura que corresponde a cada época, ¿no? Eso es ser moderno. Eso es ser moderno. Eso es ser moderno. Sí. Por aquí Víctor está levantando la mano. Víctor. Bueno, yo para alimentar un poquito aquí la hoguera, estaría de acuerdo con Isabel respecto a este tema de la ruptura. Me gustó mucho la charla de ella en el sentido de ver ese énfasis en el para qué. Porque a lo mejor sí que Corbusier rompe con algo, pero no sé si rompe con una tradición. Y aquí las palabras tienen mucho peso, ¿no? ¿Qué queremos decir con tradición? ¿Qué queremos? Así como tú haces esa divagación sobre qué es lo moderno, habría, yo creo que hacer el mismo ejercicio con la palabra tradición. Porque a lo mejor sí que puede entenderse, y Corbusier se va a lanzar con lo que él llama el academicismo. Es decir, una manera de entender la arquitectura en los que a lo mejor se pierde el foco en el para qué. Y nos quedamos a lo mejor con una discusión sobre temas quizás más superficiales, tienen que ver con el estilo, con el lenguaje, ¿sí? En cambio, aprender de ciertas tradiciones, bueno, tú lo has mencionado aquí, y también lo dijo Isabel, aprender a leer bien, por ejemplo, la tradición de la arquitectura turca, aprender a leer esa tradición yendo a la fuente de lo que es el clásico, es decir, entender en qué consiste, cuál es el fondo del asunto en una pieza arquitectónica. Y a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? Que tanto insistía Isabel, el conmover, el relacionar el objeto con el entorno, la relación de ese mismo objeto con el habitante, con el hombre, a través de pues, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la proporción, las medidas. A lo mejor ahí la ruptura se entiende de otra manera, ¿no? ¿Por qué se rompe y realmente con qué se continúa? Porque precisamente uno puede leer, y tú lo has dicho también, Jaime, pues a Kohlhaas como una especie de releer esa tradición moderna y dándole quizás un giro, ¿sí? Una vuelta de tuerca en reutilizar esos descubrimientos que se han vuelto a lo mejor tradición, habría que hablar de esa tradición moderna. Y cómo se reutilizan, ¿sí? Cómo se reinventan, cómo se ponen de nuevo, cómo se les da vida frente a una situación que digamos que ha cambiado. Yo quiero decir algo sobre eso. Es que yo me imagino, tiene mucho que ver como cuando me contaste que hiciéramos esta conversación. Yo pensaba que íbamos a poner o sea, sí estamos poniendo a conversar a Kohlhaas y a Le Corbusier, pero era como ¿y usted por qué? ¿Y usted para qué? ¿Y usted cómo? ¿Y usted dónde? ¿Y usted cuándo? Si uno pusiera en este momento a Le Corbusier a preguntarle a Kohlhaas sobre ¿cómo es tu promenada? ¿Y por qué ese promenada? ¿Y por qué esa manera de hacer el promenada? O como les contaba yo que él le hacía la pregunta a los estudiantes, ¿y para qué esa ventana? ¿Y por qué la hace redonda y no cuadrada? Y no sé qué. Pero tú crees que Kohlhaas es realmente consciente del asunto de la promenada del colegio? No sé, precisamente. Precisamente. Voy a poner un ejemplo. Le Corbusier hacía sus edificios estratificados y los estratos inferiores eran pertenecientes a la tierra y en la medida que se iba ascendiendo, y
y a la servidumbre. Y en la medida que se iba ascendiendo, se iba llegando con una especie de sublimación, ¿no? Entonces, ese recorrido tenía que ver con una especie de espiritualización. ¿Estamos de acuerdo? De emoción. La racional belleza. Sí. En cambio, en Coljas es un asunto, o sea, es un asunto de la escalera que va llevando produce dinero, el asunto de rascacielos, que es multiplicar la tierra no sé cuántas veces, pero no hay esa cosa de sublimar o de afectar emocionalmente. Es un asunto más desde, bueno, puede ser muy contemporáneo, que es lo que él dice de la arquitectura, es el shopping. Pues, bueno, no sé. Pues yo creería que eso ya es, si Le Corbusier le pregunta a Corjas de las escaleras de esta rampa y él contesta con una pregunta de la economía, que esa economía justamente es una respuesta a la contemporaneidad, llamémosle así, eso lo hace una respuesta que le responde a un tiempo, o sea, no es la rampa de Le Corbusier, no son las escaleras de Le Corbusier, son las escaleras y la rampa de una necesidad contemporánea. Entonces ahí uno diría, puede que sí estemos hablando de los mismos elementos, por eso hablaba yo como de los ingredientes de la receta. Puede que sí estamos hablando de los mismos elementos, pero con la intencionalidad, con otra intencionalidad, y eso ya lo hace ruptura. Yo ahí mismo pienso, y con esto pues como de las similitudes y los elementos que usan uno del otro y todas estas cosas, yo ahí mismo pensé como hay que hacer otra conversación entre Moneo y Vitruvio sobre la originalidad. Está interesante. Estamos invitados el semestre entrante para que hagamos eso. Bueno, Víctor, ¿qué querías preguntar? ¿Quieres cerrar ya? Ese es un temazo, vamos a tomar. Aquí hay unas preguntas muy concretas, Jaime, sobre cosa que les preocupa, que es sobre el trabajo. Y ya se nos acabó el tiempo, no sé cómo lo haremos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es apagar la grabación y nos quedamos aquí resolviendo preguntas del trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, detengo la grabación.